traer la palabra, así es de que le invitamos a que pueda pasar y tomar este lugar y pueda compartir con nosotros la Amén. palabra. Amén. No sé Amén. si necesitas tomar algo, No, agarrar estoy bien. algo. Oh, ahí está. Aquí tengo. Ok. Gloria a Dios. Vamos a usar este otro. Este se oye bien para mí. Sí, amén. Hermano, ya que está de pie, tome libertad y salude de lejos a su hermano. Dígale, how. Hágale el saludo indio, how. Sí, ya que no puede ahorita por lo pronto. Yo sé que usted está, hermano, su sangre hierve por abrazarse, ¿verdad? Y saludar al hermano así con un abrazo, pero de esos fuertes. Pero no, por lo pronto hay que usar el saludo indio. How are you? How are you, everybody? ¿Todos bien? Amén. Quiero aprovechar y saludar, hermanos, a nuestros pastores que en este momento, como mencionaba mi hermano, está ahorita atendiendo la iglesia de Everett. Entonces, en este momento no nos está escuchando, pero él está también ocupado. Pero esperemos, hermanos, que Dios les esté usando y dando la palabra también a la iglesia allá en Everett. Y también aquí yo creo que el Señor trae palabra para nosotros, ¿sí o no? ¿Cuántos lo creen? Sí, la palabra de Dios, hermanos, es para todos. La palabra de Dios que está escrita en la Biblia desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 21, hermanos, o capítulo 22, hermanos, ahí hay palabra para todos. Y en esta noche yo quiero aprovechar, ya que usted está de pie, ¿verdad? Y que tome su Biblia también, para que juntos podamos leer la palabra de Dios. Queremos también saludar a cada uno de los hermanos que no lograron llegar y que están, gracias mi hermano, a través de las redes, hermanos, a Facebook, YouTube. Creo que son las plataformas que hay ahorita por las cuales se está transmitiendo. Y motivarles que también puedan congregarse. Aquí estamos el domingo a las 10 de la mañana y el día viernes a las 7 de la tarde, para que aprendamos a ser un poco fieles en todo eso y podamos de esa manera, hermanos, agradar a Dios, porque yo creo que si somos infieles en congregarnos, no hay agrado delante de los ojos de Dios. ¿Cuánto creen eso? Amén. Amén. Cierra sus ojos, vamos a hacer una palabra de oración en el nombre de nuestro Señor Jesús. Padre, te bendecimos en esta hora, dándote gracias por este tiempo, Señor, de alabanza que hemos tenido delante de tu presencia para ti, Señor. Y también te doy gracias por cada uno de los hermanos que están aquí presentes, Señor, y aún aquellos que no lograron llegar. Te pido, Padre Celestial, que a través de tu Espíritu puedas motivarles, Señor, para que puedan congregarse también y estar, Señor, delante de tu presencia en este lugar. En el nombre maravilloso de Jesús, ponemos este tiempo delante de tu presencia, nuestras vidas, la vida de mis hermanos, cada uno, Señor, que estamos aquí en esta hora. Que tu Espíritu, Señor, nos dé el entendimiento de tu palabra y podamos ser edificados, Señor, a través de ella y juntamente, Señor, crecer, Padre, para que ya no seamos niños y podamos, Señor, creer que hemos sido llamados para crecer en el nombre maravilloso de Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén y amén. Gloria al Señor. Si ya tomó su Biblia, puede sentarse. ¿Cuántos traen Biblia? Levante su Biblia. Un 30% de todos. ¿De dónde está el otro 70%? Va a decir aquí en mi teléfono. ¿Qué? La Biblia electrónica. Pero no hay como la Biblia de pasta, hermanos, que usted al principio no las quiere ni tocar porque dice, si la toco, si la abro, se me va a arruinar las hojas. Y luego, mire, eso pasa, las hojas se arruinan. Pero es bonito verla, hermanos, tenerla desde el principio que está nueva y hasta que se les empiezan a caer las páginas. De tanto usarlo, no es porque las maltratemos, sino de tanto usarlas. Los teléfonos son muy diferentes, pero qué bueno que se puede también traer la Biblia en ellos. Amén. Así es que yo quiero hablarle un poco en esta tarde, hermanos, para no quitarle mucho tiempo. Le prometo que va a ser poco tiempo, ¿sí? Poco tiempo, estamos a buen tiempo. Ven y aún siquiera se oscurece. Hoy tenemos los días largos, ¿verdad? Días largos de sol. Pero bueno,
Gracias a Dios que todavía, hermanos, no se ha oscurecido. Eso significa que tenemos mucho tiempo. Hermana, ya las extrañábamos. Dios me la bendiga. Amén. Qué bueno que estamos aquí. Todos. Tome su Biblia, hermanos, y busque por ahí capítulo 18 de Lucas. Gloria a Dios. Mandamos saludos creo que también para México. Si no me equivoco, también hay quienes nos escuchan por allá. Y ya creo que estamos ya en todos Estados Unidos. En todos los Estados Unidos. Creo que ya hay gente en muchos estados, tal vez no en todos, pero en muchos donde nos escuchan. Los bendecimos en el nombre del Señor. Y yo quiero hablarle hoy, hermanos, de algo que ya conocemos todos, pero vamos a ver algo muy interesante, hermano, en la palabra del Señor y en el libro de Lucas capítulo 18. Vamos a ver del verso 1 al verso 8, donde hay una parábola que el Señor le da a sus discípulos, ¿verdad? Hay una parábola que el Señor refiere ahí y es muy edificante, ¿viera? Y dice el verso 1 del capítulo 18. Dice, y les refería a Jesús una parábola para enseñarles, dice, que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual, dice, venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después, dice la palabra, dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El 6 dice, y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él, dice, día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, para cerrar el verso 8, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Dice. De esa parábola podemos nosotros, hermanos, sacar una enseñanza muy, muy interesante, ¿verdad? Muy edificante para nuestra vida. Hablando de la fe, y le puse el tema justificados por la fe, porque lo que la parábola nos enseña, hermanos, es cuestión de fe. La fe está envuelta en ello, lo cual debe estar envuelta en todo lo que hacemos. Porque la Biblia dice, todo lo que hagáis, hacedlo por fe. Entonces, la enseñanza que podemos sacar aquí es muy rica para nosotros. La comparación que Jesús hace aquí entre el juez injusto y Dios, hermanos, es para mostrar que la persistencia de una persona llena de fe recibe justicia de alguien que no, ¿verdad? Como el juez injusto que dice que ni temía a Dios y ni tampoco respetaba a los hombres, pero era un juez. Estaba puesto como juez en una ciudad, la cual usted sabe, todo juez, hermano, cuál es la sentencia que dicta. Todo juez está para dictar una sentencia, ¿verdad? O para analizar y poder dar un veredicto de lo que, hermanos, le estén presentando. Y en este caso, la Biblia dice que ese era un juez injusto, que no le gustaba, hermanos, me imagino, ponerse del lado de la justicia, porque era injusto y aparte de eso, no temía a Dios. Pero fíjese lo interesante de la viuda.
Lo interesante de la viuda es que ella, hermanos, a pesar de que yo creo que su adversario, como dice ella misma, era injusta con él, ella acudió a alguien que también era injusto para con los hombres. Siendo él un juez, era injusto. ¿A cuántas veces les ha tocado aquí estar delante de un juez a alguien? A muchos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el juez, hermanos? Tiene que obrar de acuerdo a la justicia, sin antes analizar lo sucedido. Y en este caso, la mujer sabía, o la viuda, hermanos, sabía de que como juez tenía que hacerle justicia, porque para eso estaba. Entonces, Jesús les hace esta comparación, hermanos, para mostrar la persistencia de aquella mujer llena de fe y recibe justicia de alguien que no temía a Dios, pero que tenía poder para poder hacer o no hacer justicia a la anciana o a la viuda, digamos en este caso. Viuda, aparentemente la posibilidad de que la viuda, hermano, recibiera de parte de este hombre o este juez injusto el favor que necesitaba o que quería, era posiblemente o estaba muy lejos para alcanzarlo. Estaba muy lejos para alcanzarlo, posiblemente porque la misma Biblia declara que él era injusto. Eso lo dice el verso 6, ahí mismo dice: y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. Ahí está, el juez injusto. Entonces ahí vemos la comparación que Jesús hace con él y Dios, para que vea que, hermanos, nuestro Dios, ¿cuántos creen que Dios es justo? Nuestro Dios es justo. Salmos 7:11. Si lo pueden poner ahí en la pantalla rápido los hermanos, Salmos 7:11, no sé si los hermanos quieran encender el aire o poner el ventilador de allá, si está prendido, si hay mucho calor. O si aguanta hasta el final, le entramos. Salmo capítulo 7, verso 11 dice: Dios es juez justo y Dios que se indigna cada día contra el impío. Pero note lo que dice la Biblia: Dios es juez justo. Y ese es el Dios que usted y yo tenemos. Nuestro Dios no es injusto. Dios es juez justo. Dice también 2 de Timoteo capítulo 4 verso 8, si lo pueden poner así rapidito, para ver también que ahí menciona también Timoteo que nuestro Dios dice: en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. ¿Sí? Nuestro Dios es justo. Nuestro Dios es justo. Por eso una persona, hermanos, llena de fe, una persona de fe es una persona que tiene actitud como lo tuvo la viuda, hermanos, de no detenerse, no desanimarse, no dejar de insistir por la necesidad que ella tenía, por la injusticia que estaba recibiendo de su adversario, y luego para acabarla viene con uno que es injusto y que tenía la autoridad de poder hacerle justicia si él quería o no. Entonces vemos, hermanos, que una persona de fe es una persona que tiene actitud, y eso es lo primero que se ve en esta persona, en la viuda. Se ve que es una persona de actitud, lo cual significa postura, posición, disposición y proceder. Postura, posición, disposición y proceder. Una persona de actitud, una persona de fe, es una persona que tiene actitud para poder, hermanos, tener una posición o disposición y proceder a algo que quiere. Por eso vemos la insistencia de esta mujer en esta parábola, con la cual se acerca al juez para que le hiciera justicia. Ahora, como personas de fe, debemos de aprender, hermanos, a ser, diga conmigo, positivos. Porque una persona de fe es una persona que aprende a ser positivo.
Es una persona, hermanos, que aprende a creer que va a recibir de parte de Dios respuesta. Entonces, esa era una mujer, hermanos, positiva en lo que estaba haciendo, en lo que estaba siendo ella persistente, porque necesitaban. ¿Cuántos de aquí han sido persistentes en algo, hermanos, que quieren delante de Dios? Dígame si Dios no les ha proveído, no nos ha proveído en cierto tiempo una necesidad que hay en cada uno de nosotros. Porque nuestro Dios es justo. Nuestro Dios es justo y Él atiende al que cree, hermanos, que Dios habla y responde, y contesta y provee de acuerdo a la necesidad. De acuerdo a la necesidad. Entonces, una persona de fe primeramente debe aprender a ser positivo y no, hermanos, de una actitud negativa. Porque cuántas veces, hermanos, no nos ha pasado que nos hemos acercado a Dios con una actitud negativa, pensando de que posiblemente es imposible que Dios nos provea lo que necesitamos, pensando que Dios, hermano, no tiene tiempo para respondernos, pensando que Dios no puede, hermanos, darnos lo que necesitamos o lo que queremos en ese instante. Nos hemos acercado a Dios, hermanos, con incredulidad, y eso ha causado una negatividad en nosotros cuando nos acercamos a Dios. Entonces debemos de ser positivos, diga conmigo, positivos para acercarnos a Dios. Número 2, yo veo la persistencia en esta mujer, hermanos, que ella no descansaba. Dice el verso 3, y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, dice, constantemente se acercaba al que podía hacerle justicia. ¿Cuántas veces ha acontecido? Yo creo que todos hemos experimentado eso cuando venimos delante de Dios y le traemos una necesidad, hermanos, y queremos que Dios nos conteste rápido, o si no, a veces una vez basta para poder, hermano, nosotros desistir y ya dejamos. Y la actitud que se ve en esta mujer es que dice, constantemente estaba delante del juez pidiendo justicia. Constantemente estaba delante del juez pidiendo justicia. Entonces esto me enseña de que ella era persistente en lo que quería. Persistente en lo que quería. Ser persistente es ser, perseverantes. Alguien que no se rinde a la primera, hermanos. Si Dios no le contestó a la primera, hay que venir otra segunda vez. Si Dios no nos contestó a la segunda vez, hay que venir a la tercera. Y si no, hay que venir otra vez a la cuarta. ¿Y cuál es el problema? Entre más nosotros somos persistentes en pedir a Dios algo, hermanos, o tener respuesta de parte de Dios, si lo hacemos 1, 10, 20 veces, ¿cuál es el problema? Dios responderá. Simplemente es que Dios quiere que aprendamos a ser persistentes. Persistentes en lo que queremos. ¿Y cuántos aquí somos de fe? Muy pocos. ¿Cuántos aquí somos de fe? Porque Dios es el que tiene la última palabra y Dios es el que dice, bueno, hoy es el tiempo. Hemos visto su esfuerzo, hemos visto que no deja de pedir lo que quiere, hemos visto que todos los días está ahí, delante de mi presencia, pidiendo por su necesidad. Entonces, una persona persistente es alguien que persevera, alguien que no se rinde, hermanos, a la primera. Y está ahí una y otra vez delante del juez justo, que es nuestro Dios. Es alguien que también, hermanos, es insistente. Insistente es alguien que aprende a esperar, está hasta recibir respuesta de lo que pide. Alguien que aprende a esperar para recibir respuesta de lo que pide. Eso es lo que vemos, es la actitud que vemos en ella. Ella, hermanos, dice que constantemente, por cuántos días lo hizo, no sabemos. Pero usted sabe que llegó, hermanos, hasta el momento de que el juez injusto, hermanos, obrara a favor de ella.
Inciso C es también alguien con firmeza, alguien que no es movible, hermanos, alguien que tiene firmeza, también es alguien que tiene estabilidad y con seguridad, hermanos, esperará y también insistirá hasta recibir. No dice la palabra de Dios, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocar y se abrirá. Si aprendemos nosotros a usar la palabra o a vivir la palabra de Dios, hermanos, y hacer lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, para los que quieren recibir de parte de Dios, aprendemos a tocar, aprendemos hermanos, a llamar y aprendemos a pedir. Pero ese es el problema a veces de nosotros, los que tenemos fe, que no aprendemos a pedir y no somos constantes, como la viuda era constante en lo que quería. Por eso vemos en el verso 3 que la viuda dice que era constante en pedir, hermanos, por su necesidad, porque ella quería que le hicieran justicia. Ella quería que le hicieran justicia. Punto número 3. También es, hermanos, ser claros y definidos en lo que se pide. Alguien aquí yo creo que ha experimentado eso de que le ha pedido a Dios y ha sido, hermanos, claro en lo que le ha pedido. Porque la necesidad de cada uno o la necesidad que alguien esté pasando es algo, hermanos, real. Es claro que tiene una necesidad. Por eso que cuando vengamos a Dios o cuando nos acercamos a Dios como la viuda que se acercó al juez injusto, le dijo, hazme justicia. Hazme justicia. Por eso debemos de ser claros y definidos en lo que pedimos a Dios. Porque a Dios le gusta que seamos claros, amén. Dios quiere, hermanos, oír de nuestros labios qué queremos. Dios quiere oír de nuestros labios qué es lo que queremos que nos dé. Si usted le pide un carro, Dios se lo puede dar. No se lo va a mandar del cielo, pero va a buscar a alguien aquí para que se lo dé. Hablando, hermanos, de alguien que es persistente. Y si no tiene carro para ir al trabajo, pero si tiene 3, 4 carros, no, hermano, le recomiendo que no le pida. O al menos usted puede ser uno que Dios le provea, que Dios use para proveerle a otros si tiene muchos carros. Hermanos, Dios, a veces pensamos que Dios no quiere oír que la necesidad que tenemos, por ejemplo, la necesidad de un carro, la necesidad de una casa, una vivienda, la necesidad de, qué sé yo, una computadora, si no tiene para comprarla, Dios le puede proveer. ¿Usted cree que Dios, cuando uno se acerca a Dios y le dice, Señor, tengo esta necesidad, necesito una computadora y ya, ¿cómo la voy a comprar? Ahorita no tengo dinero. Estoy seguro que Dios, hermano, va a obrar y le va a hacer llegar una computadora. Pero a veces porque pensamos son cosas materiales, ¿será que Dios en realidad nos da? Dios lo hace. Dios lo hace, hermanos. Dios lo hace. Si somos constantes en lo que queremos, si no lo usamos para vanagloriarnos, si no lo usamos para, hermanos, simplemente usar o pedir algo que no necesitamos. Entonces, yo creo que la necesidad, hermanos, de la viuda era evidente. Ella necesitaba, hermanos, solución a su problema. Por eso ella viene constantemente delante del juez injusto para que le hiciera justicia. Ser claros y definidos en lo que se pide. Esto es poner delante de Dios tu causa o tu necesidad. Como lo hizo la viuda cuando dice, hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Verso 4 y el verso 5 dice, vemos cómo responde, hermanos, o al grado que llega la insistencia de la viuda delante del juez. Llega a grado que en el verso 4 dice, por algún tiempo él no quiso. Dice, por algún tiempo él no quiso. ¿Cuántas veces, hermano, Dios dice,
espérense. Dios dice, todavía no es el tiempo. Hay que ver cuál es su actitud, si se va a rendir a la primera o va a seguir perseverando, va a seguir siendo insistente. Pero el verso 4 dice, por algún tiempo él no quiso, ¿verdad? Nosotros no podemos obligar a Dios, hermanos, a que nos dé las cosas que queremos o que nos provea a nuestra necesidad en el tiempo que nosotros queremos. Si bien es cierto, como persona de fe, hermanos, si traemos delante de Dios una causa, una necesidad, hermanos, hay que aprender a esperar que al tiempo de Dios va a proveer. Al tiempo de Dios se va a llevar a cabo, hermanos, la respuesta. Porque nuestra tarea es venir delante de Él como el Dios justo que es Él, y como hombres de fe o mujeres de fe que somos nosotros, entendemos, hermanos, que Dios obrará en su voluntad y a su tiempo. Por eso dice el verso que por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto, dice, a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, imagínense hasta el grado que llegó, hermanos, la viuda delante de aquel hombre. Sin embargo, dice, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. Entonces vemos, hermanos, que la insistencia de aquella mujer, creo que llegó hasta aquí, bueno, ya casi pasaba aquí, pero llegó hasta aquí, hermanos, la paciencia de aquel hombre al ver a aquella mujer que insistía una y otra vez. Dice que sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. Dice, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Sabemos que Dios, nuestro Dios es Dios justo, hermanos. Sabemos que no vamos nosotros a molestar a Dios, ¿verdad? Pero fíjese que como padre, hermanos, uno experimenta eso con los hijos. Como padre uno experimenta eso con los hijos, porque nuestros hijos son tan persistentes en ciertas cosas, hermanos, que quieren a tal grado, hermanos, que hasta lo hacen a uno caer. Y yo creo que todo padre pasa por esa situación. Tanto que persisten y persisten los niños, hermanos, hasta que lo hacen a uno caer. Y esa debe ser la actitud de nosotros como personas de fe. Cuando venimos delante de Dios debemos de aprender, hermanos, a insistir, hasta que Dios diga, bueno, ya vimos que sí tiene actitud. Ya vimos que sí tiene, hermanos, fe para recibir lo que pide. Ahora que se ha visto su insistencia, vamos a proveerle. Supongo yo, ¿verdad? Porque así como el padre cae, hermanos, ante tanta insistencia del hijo, Dios es así con aquellos hermanos que caminan en su voluntad. Aquellos que son personas de fe y que saben que nuestro Dios es un Dios, hermanos, que responde. Y es un Dios, hermanos, que quiere, hermanos, lo mejor para nosotros, pero también Él sabe el tiempo, cuándo hacerlo. Por eso dice, terminando de leer una vez más, dice, sin embargo, porque esta viuda, dice, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Entonces ahí vemos, hermanos, lo importante que es de ser constantes. Lo importante es que es de ser, hermanos, como la viuda, ¿verdad? Estar ahí una y otra vez, y no rendirnos, creer que nuestro Dios nos va a proveer en lo que necesitamos, creer que nuestro Dios, hermanos, está ahí para proveernos, pero hay que aprender a ser persistentes, venir delante de Dios con fe, como aquella viuda, porque a pesar de que aquella mujer sabía que este juez era injusto, hermanos, y que no temía a Dios y que era injusto con los hombres, ella no desistió de venir y buscar su
respuesta. Por eso así debemos de ser nosotros. Ser claros y definidos en lo que le pedimos a Dios. Dios no se va a enojar, hermanos. Dios no se va a enojar. Dios le pueda proveer inmediatamente o a su tiempo. Entonces veamos cómo la actitud de fe de la viuda provocó que el juez injusto respondiera a su favor. Se ve, hermanos, que la actitud de fe de aquella mujer provocó que el juez injusto obrara a su favor. ¿Cuánto más nuestro Dios? Dice el verso 6. El Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos? ¿Cuántos de aquí, hermanos, son escogidos de Dios? Levante su mano y diga, yo soy un escogido de Dios. Si nos acercamos a Dios, hermanos, con fe, con actitud de fe, vamos a recibir de Dios. Por eso el Señor ahora compara, ¿verdad?, a la viuda, hermanos, con los discípulos. Donde dice, y no hará Dios justicia con sus o a sus escogidos. Dice que claman a Él día y noche. Ahí sí tenemos un problema, ¿verdad? Dice, no hará Dios justicia con sus escogidos que claman a Él día y noche. Si hago esa pregunta, hermanos, aquí todos fallamos en esa parte. Porque si es como el Señor lo dijo, de ahí sí, necesitamos aprender a orar día y noche. Porque dice, día y noche claman, dice, a sus escogidos que claman a Él día y noche. Dice, se tardará mucho en responderles. Dice, os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, dice, hallará fe en la tierra. Termina diciendo el verso 8. El verso 8. Por lo regular, hermanos, se sabe por la Biblia que, fíjese que escudriñando un poquito en aquel tiempo, las viudas, hermanos, eran un caso especial. Las viudas en aquel tiempo y en esa cultura, se puede decir, eran un caso especial. Y fíjese que a pesar de que, hermanos, ellas les hacían favor en las cortes, habían quienes se aprovechaban de ella. Y fíjese que buscando un poquito, ¿sabe quiénes eran los que se aprovechaban de las viudas? Los fariseos y los escribas. Ellos se aprovechaban de las viudas en aquel tiempo. Lo dice, fíjese que Mateo capítulo 23, verso 14. Sí, Mateo 23, verso 14 dice que los fariseos, 23 verso 14, dice, ay de vosotros, decía el Señor, escribas y fariseos, hipócritas, porque dice, devoráis las casas de las viudas. Le hablaba a los fariseos y a los escribas que eran los que, hermanos, se aprovechaban de las viudas. Las pobres viudas, ¿verdad? En aquel tiempo. Los jueces, los fariseos y los escribas, dice que devoraban sus casas. Hermanos, digamos, les quitaban todo, porque como no tenían, ¿verdad?, esposos, y supongo que ya una viuda en ese tiempo ya era posiblemente una viuda avanzada de años, pero vea cómo el Señor los enfrenta. Dice, hipócritas, porque cerráis, el verso 14, perdón, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Verso capítulo 20 de Lucas, capítulo 24 también dice, 20:47, perdón, de Lucas dice también, mire. Dice el verso 46. Cuidado de los escribas y a quienes, dice, les gusta andar con vestidura larga y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Pero el verso 47 dice que devoran, dice, las casas de las viudas. Les vuelve a decir otra vez. Por eso las viudas en aquel tiempo, hermanos, en las cortes les hacían justicia.
Por eso es que esta mujer sabía que había una ley a su favor que le iba a hacer justicia. Porque al parecer los fariseos y los escribas se aprovechaban de ellas, hermanos, y hacían mucha injusticia para con las viudas en aquel tiempo. Y ella sabía que había una ley que le favorecía, pero aunque había un juez injusto a la cual dice la parábola que ella vino para que le hiciera justicia, ella, hermanos, sabía que iba a tener respuesta. Ella sabía que iba a tener respuesta ante la injusticia que se le había hecho, y que a pesar de que el hombre era un hombre que no, hermanos, estaba a favor de la justicia posiblemente porque era injusto, ella no desistió. Por eso sabemos, hermanos, que cuando alguien tiene la convicción de que va a recibir, ¿sabes qué es lo que nos debe a nosotros de dar la convicción? Yo pregunto, ¿quién sabe qué, hermano, nos debe dar a nosotros la convicción de que vamos a recibir de parte de Dios la respuesta? Yo le voy a decir, nuestra fe. Nuestra fe es la que nos da a nosotros la garantía, hermanos, de que vamos a recibir respuesta. Porque así como la viuda sabía que había una ley que iba a operar o obrar a su favor, ella no desistió. Aunque aquel hombre era malo, ella dijo, hay un derecho para mí. Ese es el derecho que tenemos nosotros como hijos de Dios, como creyentes, hermanos, como iglesia del Señor, que somos personas de fe. Sabemos que la fe, hermanos, es lo que Dios quiere, hermanos, ver para poder proveerle a su necesidad. Y así como la viuda sabía que había una ley que le iba a favorecer a ella, también nosotros sabemos, hermanos, que por la fe nosotros somos favorecidos. Por la fe nosotros somos favorecidos. Pero aprendamos de la viuda que ella, dice la palabra, que ella, hermanos, aprendió a esperar. Ella tanto perseveró que dice la palabra que llegó al grado de el juez injusto sentirse, hermanos, molesto. Y antes de reventar, yo creo que dijo, no, vamos a tener que hacerle justicia a esta mujer antes que llegue hasta el copete. Esa debe ser la actitud nuestra. No rendirnos a la primera, no rendirnos, hermanos, a la segunda, no rendirnos a la tercera. Hay que ser perseverantes, porque Dios quiere ver una actitud en nosotros que aprendamos a perseverar. Ella sabía que había una ley que le iba a favorecer o le iba a hacer justicia. Nosotros sabemos que como persona de fe, hermanos, vamos a recibir de parte de Dios justicia, porque la palabra dice que nuestro Dios es justo. Justo. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos 1, verso 17 dice, porque en el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe. ¿Se da cuenta? Por eso la viuda, hermanos, estaba segura de que iba a recibir respuesta, de que iba a recibir de parte del juez injusto, porque había una ley, hermanos, que iba a favorecer a su favor. Dígame usted hoy día cuántas, hermanos, cuántas injusticias posiblemente se lleven a cabo en los lugares donde se hace justicia, porque a pesar de que hay, hermanos, leyes que favorezcan, pero como el juez de la Biblia, el juez de la parábola que era injusto, hoy posiblemente los puedan haber. Pero lo bonito es que tenemos a un Dios, hermanos, que obra a nuestro favor. Lo bonito es que tenemos a un Dios que obra, hermanos, a nuestro favor a través de la fe, como dice ahí. Porque en el Evangelio
la justicia de Dios se revela, dice, por fe y para fe. Así es como Dios hace justicia a los que aprenden a perseverar, a los que aprenden a insistir, a los que no se rinden, hermanos, a la primera, aquellos que dicen, tengo fe que Dios me va a proveer, y eso es lo que Dios quiere ver, fe. La fe, hermanos, es la garantía por la cual Dios te va a proveer a tu necesidad. Y yo te digo, si en estos tiempos has tenido necesidad, yo quiero decirte que si aprendes a buscar con fe, Dios te va a proveer. Dios te va, hermanos, dar lo que necesitas, porque dice la palabra que nuestro Dios es un Dios justo, hermanos. Es un Dios, hermanos, justo, y por eso a través de nuestra fe podemos acercarnos a Él y venir y decirle, Señor, sé que tú me vas a proveer, porque mi fe me da testimonio de que tú eres un Dios justo. Y así como el juez injusto hizo, hermanos, justicia a aquella viuda que aprendió a perseverar, hermanos, así Dios hará lo mismo contigo. Dios hará lo mismo con cada uno de nosotros. Porque la justicia de Dios se revela, hermanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, dice, por fe. Entonces la fe es algo muy necesario en nosotros. La fe es algo muy necesario que todo creyente, hermano, necesita activar. La fe es algo muy necesario para que Dios diga que hay una persona de fe que cree que le vamos a proveer. Así es que yo pienso que Dios dice, ángeles, llévenle la respuesta a fulano de tal. Llévenle, denle lo que necesiten, provoquen que haya, hermanos, alguien que le pueda proveer lo que ella necesita. Dios lo hace, hermano. Dios puede mover sus piezas y hacer que le llegue la bendición a usted si aprende a doblar rodillas delante de Dios, si aprende a venir ante el Dios justo con insistencia y no, hermano, desiste a la primera, y aprende a, hermanos, digamos, como dijo aquel hombre, antes que mi paciencia se agote, así como el hijo hace con el padre, hermanos, tanto que lo cansa y lo cansa. ¿Usted cree que Dios, hermanos, no puede llegar hasta ese momento de decir, bueno, hemos visto la perseverancia de fulano de tal, así es que hay que proveerle? Porque su garantía, que es la fe, hace que él reciba. Y esa es, sabemos que nuestra fe es la garantía por la cual Dios va a proveer en nuestra necesidad, hermanos. Si hay necesidad, Dios la proveerá, pero la necesidad puede estar ahí, pero si no aprendemos a venir ante el que nos puede proveer y hacer justicia ante tanta injusticia, hermanos, que hay en este mundo. Tenemos un Dios justo. Diga conmigo, yo tengo un Dios justo que atiende a mi necesidad, porque mi fe es la garantía que Dios quiere ver en mí para recibir mi milagro. Termino con esto, repasando una vez más, hermanos, la parábola de la viuda, donde dice, les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían, dice, orar en todo tiempo y no desfallecer. Eso es una actitud, hermano. Orar en todo tiempo y no desfallecer. Dice, diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno, y había en aquella ciudad también una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, dice, le haré justicia, no sea que dice que por venir continuamente me agote la paciencia. Y ahí vemos cómo el Señor le dice a sus discípulos, escuchad la parábola, escuchad lo que dijo el juez injusto y no
dice, hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Dice, ¿se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Verdad? Nos quedamos ahí con esa pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la iglesia? El Señor cuando busca fe, hermanos. Cuando te acercas a Dios, ¿cómo te acercas? Con fe, creyendo que Él te va a proveer, te va a dar la solución a tu problema. Cuando te acercas a Dios, hermanos, en realidad te acercas con fe. En realidad crees que Dios tiene la capacidad y la posibilidad para proveerte. Es necesario que así como la vida nosotros aprendamos a venir delante de nuestro Dios. Con fe, hermanos, creyendo que Dios lo va a hacer. Por eso el Señor dice que Él contestará pronto. Dice, os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Si nos hicieran un scan, hermanos, así como le ponen ese aparatito, ¿verdad?, a las personas en la frente para revisar si tienen el coronavirus o no. Si nos hicieran a nosotros una prueba, Dios, hermanos, hallará fe el Señor en nosotros cuando viene a hacer un scan en nosotros. ¿Será que cuando venimos delante de Dios lo hacemos sinceramente, de corazón y con fe, creyendo que el Señor puede, hermanos, creyendo que Dios puede obrar a su favor? Dios lo puede hacer, pero yo le motivo a que tenga fe para que lo haga y se acerque, hermanos, y seamos como la viuda. Aprendamos de la viuda, hermanos, que posiblemente a ella, ¿cuánto no le dijeron? ¿Tú piensas que ese hombre te va a hacer justicia a ti? ¿Usted cree que a esa viuda no le dijeron, hermanos, no la desanimaron? ¿Usted cree que no le dijeron a cuántos hombres o a cuántas personas le ha hecho justicia a ese hombre? ¿Usted cree que no? Pero ella, hermanos, sabía que había un derecho que iba a obrar a su favor. Sabía que por la condición de ella, hermanos, había una ley que iba a obrar a su favor. Pero la actitud de ella nos enseña mucho. Su actitud nos enseña mucho. No porque te hayan dicho dónde está la respuesta de lo que le has pedido a Dios, hermano. Yo sé que vendrán como a la viuda a decirle, sigue esperando en Dios y verás si Dios te va a proveer o no. Estoy seguro que a más de alguno le han dicho o lo han querido desanimar, hermanos, y posiblemente le han dicho que aún deje de ser cristiano o que deje su fe y que se dedique a trabajar, a hacer dinero. Posiblemente a algunos le habrán dicho, tú sigue creyendo en ese Dios que dicen que es un Dios de amor y que mira cómo está el mundo y que mira cómo están las personas a tu alrededor. Hermanos, a la viuda posiblemente muchos la quisieron desanimar porque al parecer era un hombre que tenía fama de ser un hombre injusto y que más que eso no temía a Dios. No temía a Dios. Aprendamos a creer que nuestro Dios es un Dios que se deleita, hermanos, en hacer misericordia. Nuestro Dios es un Dios que se deleita, hermanos, en hacer justicia. Es un Dios que está ahí para, hermanos, atender a sus hijos, aquellos que se acercan a Él con fe y de todo corazón delante de su presencia. Así es que yo te dejo, hermanos, con esa palabra. Yo creo que son tiempos, hermanos, en los cuales nosotros tenemos que aprender a creer, diga conmigo, más en Dios. Hermanos, lo que posiblemente estemos experimentando en este momento, posiblemente sea el principio de algo peor. Posiblemente pensemos, ¿y qué vamos a hacer nosotros en los tiempos difíciles? Si nos falla la fe, hermanos, cuando más la necesitamos, hay que aprender a perseverar en la fe. No hay que dejar que las circunstancias nos debiliten la fe.
Porque no es seguro, hermanos, el mundo en el que vivimos. No es seguro, por eso es importante que aprendamos a ser perseverantes, a ser persistentes, hermanos, a ser estables, aprender a creer que nuestro Dios, hermanos, tiene el control de nuestra vida. Que Él tiene el control de tu vida, que Él tiene el control de tu casa, que Él tiene el control de nuestra, hermanos, salvación. Y por eso confiamos en que Él, hermanos, nos responderá y obrará a nuestro favor. Así que te dejo con esa palabra y si quieres conmigo ponerte de pie y hacemos una oración, damos gracias a Dios por este tiempo. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y privilegio que nos ha dado estar aquí delante de su presencia. Y agradecerle, hermanos, porque la fe no es algo que uno hubiera querido tener, hermanos. La fe es algo que nosotros no conocíamos. Por ejemplo, ¿cuántos aquí habían pensado en ser cristianos? Nadie, pienso yo. Sí, antes si nos decían nosotros, ¿tú tienes fe en Dios? Sí, yo tengo fe en Dios, tengo fe en fulano, en sutano y en mengana y en todos. Pero la fe verdadera que, hermanos, que es activada en nuestra vida en el momento que Dios llega, el momento que Dios activa la fe en nosotros, es bonito porque aprendemos nosotros a entender de que la fe no es simplemente una palabra, hermanos, sino es algo, hermanos, que va más allá. Es algo que llega, hermanos, a tocar, hermanos, por nuestra fe, llegamos a tocar el corazón de Dios nosotros. Y Dios se encargará, hermanos, de acuerdo a tu fe, darte respuesta a lo que pides. Por eso, como los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe porque queremos tener una fe más grande. Y yo creo que cada quien tiene una fe diferente. El nivel de la fe de cada uno, hermanos, de nosotros es diferente. Es diferente. Unos las tienen así grandotas, otros más pequeñas y otros más chiquititos y otros que yo creo que hay que buscarla con un microscopio. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor? Si tuvieran fe como un grano de mostaza. Yo creo que un grano de mostaza casi hay que verlo con una lupa. Casi hay que verlo con una lupa. Pero Él dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, quítate de aquí y échate al mar. Si por lo menos llegara nuestra fe así, hermanos, bendito el Señor, ¿verdad? Así que digámosle al Señor, levante su mano y dígale, Señor, aumenta mi fe porque la necesito. Aumenta mi fe porque los tiempos en los cuales vivimos, Señor, son tiempos muy inciertos. Y solamente, Señor, en ti podemos confiar. Solamente en ti, Señor, podemos poner nuestra confianza totalmente y creer que de ti dependemos. Por eso te pedimos, Señor, que aunque el mundo se esté cayendo, Padre, nuestra fe sea incrementada. Nuestra fe, Señor, pueda crecer para poder estar más pegados a ti. Y también, Señor, poder entender que como Dios justo que eres, tú respondes y haces justicia a favor de tu iglesia, a favor nuestro. En el nombre de Jesús, Señor amado, te damos gracias en esta hora. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor, dándote gracias, Padre Celestial, por tu iglesia, por tu pueblo que hoy se congregó, por aquellos, Señor, que posiblemente no lograron llegar. Pedimos, Padre glorioso, que tu Espíritu, Señor, pueda, Señor amado, redarguir en ellos, en sus corazones,
y puedan ser motivados y poder congregarnos, Señor, en estos tiempos. Ya que, Señor, nos han dado la oportunidad en esta hora de poder congregarnos, Padre, lo hacemos delante de tu presencia, creyendo, Señor, que tú, Padre glorioso, tienes control de todo, creyendo que tú sacarás adelante a tu iglesia, creyendo, Señor, que tú, como la cabeza de la iglesia que eres, Señor, tú guiarás a la iglesia, Señor, por el camino correcto, y aumentarás la fe de aquellos que te busquen, aquellos que anhelen, aquellos, Señor, que deseen tener una fe más grande. Creemos que tú proveerás, Padre, a cada necesidad que tu pueblo tenga en esta hora. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre glorioso, que bendigas a cada uno de los que estamos aquí presentes, mi Dios. Que bendigas, Padre celestial, a aquellos que están a través de las redes, Señor. Que bendigas también, Padre, a tu iglesia en general, Señor, en todo el mundo, mi Dios. Y que en estos tiempos, que son tiempos muy inciertos, Padre, tiempos en donde muchos posiblemente han menguado, muchos, Señor, posiblemente se han apartado de la fe, se han debilitado, Padre. Creemos que tú puedes levantarnos, creemos que tú puedes, Señor, aumentar nuestra fe, el deseo para buscarte, Señor, en todo tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y te pedimos que lleves en paz a este pueblo, a tu iglesia, y que nos preparemos, Señor, para que el día domingo estemos aquí a las 10 de la mañana glorificando tu nombre y exaltando tu nombre, Señor, como tú te lo mereces. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora. Y el pueblo de Dios dice, diga conmigo, amén, amén y amén. Bendito sea el Señor, hermanos, por su gracia, su misericordia. Hemos estado aquí en esta hora, creyendo, hermanos, que Dios sigue haciendo la obra en cada uno de ustedes. Nuevamente bendiga a su hermano desde lejos, denle el saludo indio, dígale how are you, hermanos, así de lejos. Sí, hermanos amados, Dios me los bendiga grandemente y que los lleve en paz. Y recuerde que salir en orden, hermanos, ahí los hermanos sugieres que puedan atender ahí esa parte, mientras, hermanos, sale el último. Dios me lo bendiga y bendiciones a todos.